La Iglesia Pentecostal Lirio de los Valles de las Asambleas de Dios presenta el mensaje de la Palabra de Dios, libertando, restaurando y edificando tu vida, desde la ciudad de Jersey City, New Jersey. ¿Lo tienen? Leemos en nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Someteos unos a los otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua de la palabra, o por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborrece jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Porque por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Padre, venimos delante de ti en el nombre del Señor, primeramente dándote gracias por tu palabra. Señor, sabemos que ella nos lleva a toda verdad. Tu palabra es real, tu palabra, Señor, es vida, y a través de ella, Señor, si la seguimos, si la escuchamos, si la ponemos en práctica, tendremos una vida victoriosa en ti. Te pido, Padre, que abre nuestros entendimientos, nuestros corazones, para aceptar y aplicar esta palabra en nuestras vidas. Te pedimos esto en nombre de Jesús. Amén. No se pongan tan serios, pueden adorar a Dios. Si vemos este capítulo, estos versículos, en realidad de estos versículos del 21 hasta el capítulo 6, versículo 9, vemos que Pablo le da a la iglesia unas instrucciones, unos ejemplos, unos consejos, cómo comportarse los hermanos, aquellas personas que se llaman ser cristianos. ¿Cuántos cristianos hay aquí? Amén. Pues esa palabra es para usted. En los primeros versos vemos que él da el ejemplo de cómo Cristo es la cabeza de la iglesia. Entonces él le da un consejo a los maridos, le da un consejo a las esposas, luego le da en el capítulo 6, le da consejo a los hijos, y aún le da consejos a los maestros, no maestros, the masters, los amos, right? A los que eran dueños de esclavos, right? Hoy en día no usamos esclavos, por eso es difícil
sacar esa palabra de mi mente, pero eso entonces traslada o se puede aplicar entonces a aquellos jefes con sus empleados. ¿Okay? Pues, encontramos entonces cosas en la Biblia que nos da ejemplo y dirección y consejo cómo entonces aplicar nuestras vidas en todo, en toda nuestra vida, la palabra de Dios en toda nuestra vida. Pero hoy no le voy a hablar a los empleados, tampoco a los niños, los hijos, pero sí a los esposos y las esposas. Y si vamos a comenzar de hablar de esto, tenemos en realidad que comenzar del principio, de cuando Dios creó el primer matrimonio. Y vemos que Pablo aún usa ese ejemplo en este capítulo. Dios crea a Adán, no creó a Eva primero. Crea a Adán de la misma esencia que crea todos los otros animales, del polvo de la tierra. Cuando crea a Eva, no la crea, ¿qué se dice? Del polvo de la tierra, sino la crea de la costilla de Adán. Pues ahí vemos ya de un principio que hay una diferencia en cómo Dios creó al hombre y la mujer. Dios crea al hombre primero, dándole a él la responsabilidad, dándole a él la señoría, dándole a él es entonces el que representa a Dios en el hogar. Por eso lo crea él primero. La responsabilidad se la dio a él. Entonces, no creó a Eva de una vez, sino dice que él tuvo que esperar un tiempito. En ese tiempo, él no estaba vago. En ese tiempo, Dios lo pone a trabajar. Por eso, cuando me sentaré con algunos jóvenes, cuando estén listos para ya buscar su pareja, no deben ser parejas que no están haciendo nada. Son parejas que deben estar trabajando, que ya debe tener una idea de lo que va a hacer, no solamente en su trabajo secular, sino qué llamado Dios ha puesto sobre su vida. Porque según tu llamado, Dios te va a dar a una ayuda. Eso es el propósito de la esposa, de ser ayuda. Pues entonces Dios crea a Adán, le da un trabajo. Mira, aquí están los animales, ponle nombre. Luego pone sueño en Adán, y de Adán entonces saca de su costado a Eva. Después la Biblia dice que ahí entonces Dios le presenta a Eva y le dice, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y serán uno. Lo interesante de todo esto es que podemos ver el retrato, la imagen de Cristo ahí. ¿Cómo? Primero, Jesús dejó al Padre para venir a buscar a su iglesia. Jesús muere en la cruz. Dios hace a Adán dormir, lo abre, le saca una costilla. ¿A dónde hirieron a Jesús? En su costado. Todos son tipo de lo que Jesús iba a hacer en el Calvario. Del lado del costado de Adán saca Dios la costilla para ser su esposa. La esposa de Jesús es la iglesia que somos nosotros. Wow. Entonces, vemos también el retrato de Jesucristo cuando Eva toma del fruto.
o come del fruto. Dios vino de una vez cuando ella comió y dijo, ¿qué tú hiciste? No, Dios espera hasta que quien coma. La Biblia no dice que Adán fue engañado. La Biblia dice que Eva fue engañada. ¿Por qué dice eso? La palabra primeramente fue dado a Adán. Era la responsabilidad de Adán de cuidar a Eva. No sé por qué no estaban juntos, no sé lo que estaban haciendo, pero si Dios se la dio a él para que sea ayuda, entonces mientras él está haciendo su trabajo que Dios nos manda a hacer, ¿a dónde está supuesto estar la ayuda? Ayudando. ¿Verdad? Yo sé que ese tipo de mensaje no es muy popular porque se ha creado una tradición, costumbre de que tú tienes tu ministerio, yo tengo el mío, aunque son casados. Eso no es así. El ministerio es del hogar. Dios pone el ministerio al hombre de la casa y la mujer entonces es para ayudar, complementar, amén, al ministerio que Dios le da a los dos. Ok, ahora, Eva come, nada pasa. Adán viene, Eva le da. Adán no fue engañado, Adán comió con conocimiento. Cuando Adán come, entonces Dios dice, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué? Porque la responsabilidad estaba sobre Adán. Y Adán no fue engañado. Ahora, el retrato de Jesús en ese cuadro es que Adán, viendo que su esposa pecó, dijo, yo voy entonces coger responsabilidad por ella y también voy a comer. Que fue símbolo de coger la responsabilidad para cuidar y cubrir a su esposa. ¿Y qué fue Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Se hizo pecado, cogiendo el pecado de todo el mundo sobre él mismo, cogiendo la responsabilidad por su iglesia. Ok. Le tenía que decir eso para llegar aquí. Dice que el hombre, entonces, él es la cabeza del hogar. Que significa que él es el responsable de su hogar. Que Dios le da a él la responsabilidad de su hogar. Y dice que la ame a ella como Jesucristo amó a la iglesia. ¿Y qué hizo Jesús por la iglesia? Dejó su gloria. Dejó su padre, vino aquí a sufrir, murió en la cruz, dio su vida por su esposa, por su novia, por la iglesia. ¿Qué fue en realidad lo que él hizo? Se negó a sí mismo. No le importó sus deseos o lo que él quería hacer. Aún en el huerto de Edén, en el huerto de dice, Padre, no mi voluntad, sino la tuya. Lo hizo todo por la iglesia. ¿Qué significa entonces? Si Dios está comparando el amor que el hombre, el esposo debe de tener por su esposa, entonces el amor debe ser igual. Mira la comparación que Dios nos da, que tenemos que amar a nuestras esposas como Jesús ama la iglesia y dio su vida por ella. Pues entonces, esposos, tenemos que amar a nuestras esposas de esa manera. Hacer todo lo posible para asegurarnos que ella y aún la familia estén bien.
Ahora, Jesús nos ama. Amén. Amén. Oh, ok. Nos ama tanto que cuando ve que algo va a ser malo para nosotros, no lo permite. Nos ama tanto que ha dado leyes, ha dado mandamientos, ha dado estructura, cómo vivir, y entonces no permite y aún ayuda para que viva la vida correcta. Entonces ahí está la autoridad del esposo en la casa. Que si yo dejo que mi esposa haga lo que ella quiera, lo que ella crea que sea bien, entonces yo no la estoy amando. Si yo dejo como esposo, escúchenme, si yo dejo como esposo que mi esposa coja la autoridad en la casa, yo no la estoy amando. Es más, yo estoy siendo un cobarde. ¿Por qué? Porque la responsabilidad de la casa la dio Dios al hombre. Pues cuando nosotros dejamos que nuestras esposas oren y nosotros no oramos, no estamos bien delante de Dios. Cuando nosotros le decimos, oh, ora por mí, o ayuna, o busca de Dios por mí, no estamos haciendo lo que Dios nos manda hacer. Esposas. El esposo no tiene derecho, aunque tiene autoridad, hay algunas cosas que el esposo no tiene derecho de señorar, sí, sobre usted, que es su búsqueda con Dios. El esposo no debe decirle a usted cuándo usted puede ir a la iglesia. El esposo no le debe decirle a usted cuándo usted puede o no puede orar. Eso es metiéndose ya entre usted y Dios. El esposo no la puede obligar a usted a hacer cosas que están contra la palabra de Dios. Fulano llama, papi, no, dile que yo estoy aquí. La está mintiendo, la está mandando a mentir. ¿Okay? En esas cosas entonces, usted tiene todo el derecho como mujer cristiana de decir, no puedo, soy cristiano o cristiana. ¿Verdad? A la misma vez, la mujer sabia edifica su casa. Que las cosas se tienen que saber decir. Se puede decir con una dulzura y la persona lo coge, o lo puede decir bien malo y la persona van a pelear con usted. ¿Okay? El título de este capítulo es someteos unos a los otros. Estamos hablando de sometimiento. El someterse no es para cobarde. El someterse es algo difícil para el humano. El que se someta no es débil, es fuerte. Porque quiere agradar a Dios. Jesús se sometió a las leyes de este planeta. Dios no come. A Dios no le da hambre.
Sin embargo, vino aquí, se sometió a este cuerpo, pasó hambre, lucha, trabajo, sudor, sed, todo. Por el amor a su iglesia. ¿Right? Pues, cuando la Biblia nos manda, o manda a las esposas que se sometan a sus esposos, es porque cuando lo hace, los están agradando a Dios. Deja repetirlo, se lo digo en inglés para que me entiendan. Cuando las esposas se someten a sus esposos, están agradando a Dios. Están adorando a Dios. La adoración no son los cánticos ni las palabras que nosotros digamos. La adoración es una vida que agrada a Dios. Eso es la adoración. Lo que sale de una vida de adoración son alabanzas. Pero la adoración es una vida. Pues cuando nosotros hacemos lo que la palabra nos manda, estamos adorando, alabando a Dios. Me estoy riendo porque hay caras por ahí que necesito unos lentes, porque me están mirando tan serio. No lo coja conmigo. Esto es el consejo de la palabra de Dios. ¿Okay? Y si queremos ser personas que agrademos a Dios, entonces tenemos que seguir la palabra de Dios. No lo que yo diga, no lo que diga Radiovisión, lo que dice la palabra de Dios. Ahora, si usted me puede buscar aquí a donde dice que la mujer es la cabeza del hogar, entonces vamos a hablar. Pero no aparece. Lo que aparece es que sí, el hombre es la cabeza del hogar. Y luego entonces vemos que en Jesús no hay griego, ni hebreo, ni hombre, ni mujer, ni esclavo, ni libre. Pero eso no está hablando de su rol o de su role, your role in Spanish. Es rol, usted entiende rol. ¿Right? Exacto. Su posición, sus deberes. Eso no cambia sus deberes. Eso no cambia como Dios estableció desde un principio. Eso es lo que dice que delante de Dios espiritualmente todos somos iguales. Y todos tenemos el derecho de venir a Dios. Y todos tenemos el derecho de escudriñar las palabras. Y que el Espíritu Santo more en nosotros. Y que Jesús more en nosotros. Y que Dios nos hable a través de su palabra. Eso es lo que significa eso. Espiritualmente somos todos al mismo nivel. Pero no significa que lo que Dios determina desde el principio ha cambiado. No deje que la sociedad, como usted se crió, o lo que sea, cambie la imagen, que cambie lo que Dios determina desde el principio, cuando Él crea al hombre y la mujer. Ahora, termina Pablo diciéndole a los hombres que amen a sus esposas. Pero no le dice a las esposas que amen a sus esposos. ¿Qué le dice? Vamos a leerlo para que vea que yo no me lo estoy inventando. Capítulo 33, o versículo 33. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Y a la mujer respete a su marido. Ahora, claro, Dios no le está diciendo que no ame a su marido, ¿verdad? Porque las mujeres aún son, mira, las mujeres aún son mejores que los hombres en muchas cosas.
Es verdad. Sí, es verdad. Eso es la verdad. El hombre puede criar solo a sus hijos, lo puede hacer. No diga que no, porque yo tengo los dos niños míos mayores, yo tengo full custody de los dos. Para que sepan, y lo crié yo. Pues no vengan a mí que no. Se puede. Ahora, ¿recibieron el mismo cariño de una madre? Probably not. Right? Pero el padre también tiene su role. You gotta look that word up for me. Role. Okay, role. Que la mujer no puede, aunque quiera, no puede hacer. Por eso es que Dios lo hizo a los dos. Y aún si vemos la costumbre de los judíos, que vino de la costumbre de Adán, es que la madre lo coge de bebé hasta los 12 años, y los 12 años entonces el padre es que se encarga de la educación del niño. Ay, pero ¿quién le enseñó al niño a leer? No fue el padre, era la mamá. Mucha gente le quiere meter a uno como que las mujeres no tenían derecho, que no eran al mismo nivel intelectualmente como el hombre, pero eso es todo mentira. El que enseñaba a los niños desde pequeño hasta los 12 años era la mujer. ¿Y cómo le enseñaba si ella no sabía leer? De los 12 para adelante, entonces el papá se preocupaba entonces de enseñarle, y por eso dice que los dos andan y en el camino le van a decir la palabra de Dios. Todo eso viene de esa costumbre que fue Dios mismo que se lo dijo al pueblo de Israel. Pero las mujeres sí. Y si vemos, el primero que le da valor a las mujeres fue Dios. Es más, cuando vemos a Jesús, en el tiempo de Jesús, las mujeres sí se consideraban como propiedad del hombre, las mujeres y los niños. Es entonces los padres podían coger los niños y a piedra y matarlo. Tenían el derecho de hacerlo como padre, eran propiedad. Pero Jesús viene y toma mujeres que sean discípulos de él, algo que no se veía. Aún con los griegos y con los romanos, que eran de que bien inteligentes y que tenían una sociedad y que bien alta, eso no se practicaba. Pero Jesús toma discípulos, mujeres, debajo de él. Y el mensaje más importante de nuestra humanidad se lo dio primero a unas mujeres, a las que fueron a la tumba. Jesús le habla y dice, dile a los discípulos y a Pedro, ya es otro mensaje por ahí, que ya resucité. ¿A quién le doy el mensaje primero? A las mujeres. Es más, eso se usa como evidencia que la palabra de Dios es real, porque normalmente cuando se escribe, cuando se hacen historia, no ponen cosas que van a ser como vergonzosas. Entonces, diciéndole el mensaje tan importante a una mujer en ese tiempo no se usaba. Pues entonces no se usara de esa manera. Pues enseña entonces que es tan verdad porque el mensaje fue primero dado a una mujer, que su testimonio no valía. No podían traer una mujer alante de una corte para que dé un testimonio. Pero sin embargo Jesús le habla a las mujeres primero. O sea, pues no piensen que son menos, que no son tan importantes. Eso se trata de cómo Dios determinó, cómo Él quiere que las cosas pasen. Le quiero soltar algo, pero no sé si tan...
Pero si vemos, en inglés se dice the Godhead, que es el triuno Dios, el mandato en Dios, vemos que Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Son todos uno, son diferentes personas con la misma esencia. Son unos. Pero hay una sometimiento en que Jesús vino a la tierra y dice que hizo lo que el Padre lo mandara que quisiera. Entonces, por nosotros, Jesús se pone no es la forma exactamente correcta, pero vamos a decir en un nivel diferente que el Padre. Por nosotros. Pero antes de todo, ellos tenían la misma gloria. O sea, eso no existía. Yo sé que eso está. Pero recuerden que Jesús no tenía el cuerpo, ni el humano es alma, espíritu y cuerpo. No existía una alma, espíritu de cuerpo de Jesús antes de Dios crear todo esto. Era espíritu, solamente espíritu. En el espíritu estaba la palabra, como Juan lo describe, la palabra. El espíritu, que era el espíritu que estaba sobre las aguas. Y describe al Padre como el creador, el que todo. Pero son uno. Pero en ese entonces no existía el cuerpo, la persona que conocemos luego como Jesús. Aunque fue profetizado y hablaron de él desde aún el principio. Porque Jesús le dio la promesa que venía el Mesías desde que Eva y Adán pecaron. Pues lo vemos del principio, capítulo 3, versículo 16 de Génesis. Pues eso está del principio, pero Jesús toma alma, cuerpo y espíritu por nosotros y aún resucita no como Dios. Él resucita como Jesús, alma, cuerpo y espíritu. Él está como está por nosotros. Yo sé que, oh my God, es difícil entender con nuestra mente humana. Pero Él lo hizo todo por nosotros. Y dice Apocalipsis que al final todo will return, retornará al Padre. Según algunos teólogos, eso significa entonces que ya al final, entonces ya Jesús dejará de ser Jesús, alma, cuerpo y espíritu, y ya van a unirse como estaban antes de la fundación de todo. Eso es una teología muy profunda, pero yo sé que ustedes están interesados en aprender más de Dios. Le tiré una para que ustedes mismos vayan a estudiar. Vaya, ¿qué fue lo que dijo el pastor? Déjame ver. Pero todo eso viene para atrás en que las mujeres respeten a su esposo. No crea que me olvidé de esa parte. Respetar entonces no es que no ame, porque eso es lo que estamos hablando. Las mujeres son, vamos a decir, mejores en demostrando el amor. Papito lindo, bla, 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 bla. Los hombres son buenos al principio y después se le olvida. Después que se casan, no tengo que trabajar. Pero las mujeres son buenas en demostrar el cariño, demostrar el amor. Pues no hay que recordarle que amen a sus maridos, porque esa parte como que está ya, sale fácil. Pero les recuerda que respete a su marido. Cuando están hablando de respetar es doblegarse debajo de la autoridad que tiene el marido. Un amén por aquí, tengo un amén por allá, un amén por allá, un amén, 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 amén.
Por eso mismo la palabra aún habla de que si su esposo no es cristiano, que la acción de la esposa puede salvarlo. ¿Por qué? Porque la mujer sabia edifica su casa. ¿Ahí? Pero los hombres tenemos que ponernos los pantalones en que vamos a coger la responsabilidad y no dejar toda la responsabilidad, especialmente espiritualmente, a las esposas, porque somos buenos en trabajar. Los hombres, especialmente el hombre latino, le gusta trabajar. Muchos de ellos no hay que decirle vete a trabajar, porque le gusta trabajar. Pero algunas veces se enfoca en su trabajo y se olvida de que él también tiene que proveer a la familia un nivel espiritual o algo espiritual para que ellos también gocen del Señor. Y lo que pasa es como el esposo no lo está haciendo, entonces la esposa dice, bueno, si tú no lo estás haciendo, lo voy a hacer yo. Pero no es así que Dios manda que sea. Usted es el responsable. Si su esposa no quiere venir a la iglesia, venga usted. Que ella lo persigue. Oh, espérate, es que tiene una novia o algo. Yo voy, no, pero los esposos tenemos que ser ese ejemplo. Si tenemos una mujer peleona en la casa, la vamos a reprender. Pero con amor hablar con ella, enseñarle la palabra, porque algo que me tengo que estoy usando recientemente que me encantó es si uno mira a un triángulo, son tres partes, un triángulo, si ponemos al esposo abajo del triángulo en una esquina, ponemos la esposa en el otro punto y Dios está arriba. ¿Qué pasa mientras nosotros estamos acercándonos más a Dios? Se están acercando uno al otro también, ¿verdad? Pues no debe ser de que yo me estoy acercando de Dios, pero estoy lejos de mi esposo o lejos de mi esposa. Eso no funciona así. No me diga a mí que usted ama a Dios y está guapo o guapa con su esposo o esposa. Eso no funciona así. No se engañen. Se está engañando usted mismo. No estoy hablando de una pelea, ¿verdad? Porque todos peleamos, todos argumentamos, discutimos, pero la palabra nos dice cómo discutir. No deje que el sol baje en su ira, porque ya cuando uno tiene eso ahí más de un día, es difícil sacarlo. Por eso ustedes me van a conocer un poquito, cuando yo estoy un poquito guapo, lo suelto. Puedo explotar un poco, después puedo decir perdóname, I'm so sorry, pero ya lo saqué de mi corazón, ya no está aquí, ya yo estoy tranquilo. Allá usted, si usted sigue con su, pero ya yo lo solté. Porque si uno deja que ira se quede ahí, hace raíz y raíz y raíz. Lo dicen que los árboles bien altos, las raíces son doble el tamaño del árbol. Pues si se ve solamente lo que se ve del árbol, imagínense la raíz. Pues, estoy un poquito enojado. Estoy un poquito enojado. La raíz va muy profunda. Quizá no se ve, pero sí la raíz está ahí. Pues para tener un matrimonio feliz, y recuérdese que lo primero que Dios establece no fue la iglesia, fue el matrimonio. El matrimonio es lo que representa a Dios. Fue la primera cosa que Él hizo. Entonces la iglesia está hecha de familia, está hecha de matrimonio. Pero lo primero que Dios establece es el matrimonio. Pues si queremos una iglesia saludable, tenemos que tener
matrimonios saludables. Amén. ¿Todos me escucharon? ¿Todos me entendieron? ¿Tengo que repasar algo? No sé, porque Dios le va a dar sueño esta noche y van a... ¿Qué fue lo que fue? Hasta que nosotros entonces comencemos a caminar como Dios nos manda que caminemos. Recuérdese, si usted deja que su esposa haga lo que quiera, usted no la está amando. No la está amando. La tiene que cuidar, tiene que orar con ella, tiene que orar por ella. Tiene que leer la Biblia junto. Es que yo no soy muy tradicional. No sé si se dan cuenta, pero no soy muy tradicional. Muchas de las tradiciones que la iglesia lleva, no voy a decir que son antibíblicas, pero en realidad no se encuentran en la Biblia. ¿Quién está supuesto a enseñar a los niños? Los padres, ¿right? ¿Y por qué nosotros entonces dejamos que la escuela dominical enseñe a nuestros niños? La educación de Dios para nuestros niños debe venir de nosotros. Gracias a Dios que tenemos maestros cristianos que aman a Dios, que saben enseñar. Pero ¿y si no lo tuviéramos? Usted le está preguntando a sus hijos qué están aprendiendo en la escuela dominical. Entonces, en estas cosas así es que yo no soy muy tradicional, ¿right? Pues nosotros entonces tenemos que coger la responsabilidad de aprender la palabra de Dios y no esperar que el pastor predique o no esperar hasta el domingo por una escuela dominical. La palabra de Dios tiene que estar en el hogar. Y padre, la responsabilidad es suya. Yo sé que el trabajo es mucho, yo entiendo. Llegan cansados del trabajo, yo entiendo. No lo tengan que hacer todos los días. ¿Ay? Porque tenemos que descansar, yo entiendo. Y hay cosas que queremos hacer y eso no es malo. No es malo. Coger ir a caminar o hacer su ejercicio o ver un juego. Nada de eso es malo. Cuando no ponga eso antes de Dios, que no ponga la prioridad, que eso sea mayor prioridad que Dios. Entonces, vamos entonces a asegurarnos que nuestros hijos, nuestras esposas, conozcan más de la Biblia. Pero pastor, yo no sé nada de la Biblia tampoco. Está bien. Únese con su esposa y comiencen a leer. En este tiempo no hay excusa. Si me dicen 100 años atrás, a donde uno tenía que ir a una biblioteca, coger un caballo o un burro, pero hoy en día solamente tiene que abrir su teléfono, abrir su computadora, llamar a alguien, así de fácil. Pues no hay excusa para no estudiar o conocer más de la palabra de Dios. Mire, en la forma quizás no lo haré hasta que Dios me diga que lo haga, pero la forma correcta de la familia estar en la iglesia es: el pastor predica, los niños deben estar al lado de sus padres, los padres deben estar cogiendo nota y durante la semana hablándole al niño qué fue lo que predicó el pastor. Eso debe ser. Y si hay cualquier duda porque los niños algunas veces no pueden entender las palabras grandes que yo digo, o sea, hay cosas que los niños no van a entender, y no es que ellos lo entiendan todo sentado ahí, es que ellos escuchen, quizás no lo van a entender, pero en la casa, ¿qué tú entendiste de la predicación hoy? Y no solamente los pequeños, los jóvenes.
No crea que porque ya echaron cuerpo, están un poquito grandecitos, que ellos lo saben todo. Porque no lo saben todo. Y así de fácil, otra persona lo puede estar discipulando allá afuera. Bueno, sé que le he cogido mucho tiempo esta noche. Espero que escuchen este consejo de parte de Dios. Si necesitan estudios, si quieren hacer estudios en su casa y necesitan algo de estudiar, hable conmigo. Yo le puedo conseguir estudios, le hago un printout, le mando text, lo que usted necesita, para eso es que estamos, ¿verdad? Si quieren entonces hacer otro día de estudios bíblicos, lo que sea, lo podemos hacer. La cosa es que vamos a continuar andando correctamente delante de Dios. Lo que no estaba derecho, vamos a enderezarlo. Ay, por eso Cristo todavía no ha venido. Hay tiempo todavía, por eso es. Tenemos que enderezarnos, asegurarnos que todo lo que nosotros podemos hacer, lo vamos a hacer. Para que cuando nosotros estemos delante del juez, Él diga, entre, mi buen siervo. No, ¿qué tú hiciste el día 29 ¿por qué tú no estabas? No queremos eso. Queremos que Dios se recuerde de las buenas cosas que nosotros hicimos. Amén. Vamos a estar de pie. Este fue el mensaje de la palabra de Dios desde la Iglesia Pentecostal Lirio de los Valles, de las Asambleas de Dios, desde la ciudad de Jersey City, New Jersey.